Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy conoceremos una historia dramática e impactante. Anhel Noreña, viuda de José José, el príncipe de las canciones de amor, fue hospitalizada repentinamente por un presunto infarto a los 80 años. El incidente ocurrió mientras pasaba por un hospital, y afortunadamente fue rescatada de inmediato, y superó su estado crítico. Pero lo que genera aún más confusión en el público son los rumores sobre su verdadero estado de salud. Se trata de un infarto o de un derrame cerebral, como han mencionado algunas fuentes. El 80, cumpleaños de Anhel Noreña, había llegado con una mezcla de nostalgia y agradecimiento. A pesar de los años y de los estragos que el tiempo suele dejar en el cuerpo, ella mantenía la fortaleza de espíritu que siempre la caracterizó. Sin embargo, lo que parecía ser un día cualquiera se convirtió en una jornada marcada por el miedo y la incertidumbre, cuando de manera inesperada su salud le jugó una de las peores pasadas. Era una tarde aparentemente tranquila. Anhel se encontraba realizando algunas diligencias, sin sospechar que en cuestión de minutos su vida podría cambiar para siempre. Caminaba con paso lento pero seguro cuando de pronto sintió una presión extraña en el pecho. Un dolor sordo que iba aumentando y que se extendía hasta su brazo izquierdo. El malestar vino acompañado de mareos y una sensación de debilidad que la obligó a detenerse. El destino quiso que en ese momento ella se encontrara a escasos metros de un hospital. Una coincidencia que más tarde sería descrita como un milagro. En lugar de intentar resistir o minimizar lo que sentía Anhel, tomó una decisión crucial: dirigirse directamente al área de urgencias. Consciente de los riesgos de su edad y de la intensidad del dolor, supo que no podía esperar ni un segundo más. Al llegar al hospital, los médicos actuaron de inmediato. Los síntomas eran claros: se trataba de una emergencia cardíaca. En cuestión de minutos fue conectada a monitores, se le administró oxígeno, y comenzaron las pruebas para determinar la magnitud del problema. Mientras tanto, en los pasillos reinaba la tensión. Cada segundo contaba y el personal médico sabía que estaban frente a un caso delicado. Algunos testigos que la vieron ingresar al hospital relataron más tarde que Anhel, aunque asustada, mantenía una sorprendente serenidad. «Me siento mal, pero estoy aquí, eso es lo importante», habría dicho con voz entrecortada, consciente de que la rapidez de su reacción podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La noticia de su hospitalización no tardó en llegar a los medios de comunicación. En el programa Ventaneando, la presentadora Linet Puente narró cómo se enteraron de lo ocurrido. De repente nos dicen que Anhel tuvo que ser internada de emergencia porque sufrió un infarto. Sus palabras reflejaban la conmoción de la noticia y la preocupación inmediata de todo el equipo. En paralelo, Rosario Murrieta, otra de las conductoras del programa, habló de una posible confusión: ¿infarto al corazón o un evento cerebral? La incertidumbre creció, pero lo único seguro era que Anhel había llegado a tiempo para recibir atención médica. Esa coincidencia, el hecho de encontrarse frente a un hospital justo en el momento en que comenzó a sentirse mal, fue descrita como un golpe de suerte extraordinario. Dentro del hospital, la lucha por estabilizarla se convirtió en prioridad absoluta. El pulso débil, la presión arterial irregular y el dolor persistente eran señales alarmantes, pero el equipo médico logró actuar con rapidez. Los primeros informes confirmaban que había pasado por un episodio de alto riesgo, pero gracias a la intervención inmediata, su vida ya no corría peligro. La escena fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la existencia. Una mujer que había enfrentado tantas batallas personales, que había sobrevivido a pérdidas irreparables, y a momentos de oscuridad, se encontraba ahora luchando contra su propio cuerpo. Y aún así su fortaleza interior brillaba incluso en medio de las máquinas y los pasillos fríos de un hospital. Para quienes la aman, esa tarde quedó grabada como una mezcla de susto y alivio. Susto por la posibilidad real de perderla en cuestión de minutos, y alivio porque la vida por alguna razón decidió darle otra oportunidad. La hospitalización de Anhel Noreña, viuda del inolvidable José José, desató inmediatamente una tormenta mediática.
Lo que comenzó como un reporte urgente sobre un posible infarto al corazón pronto se transformó en un mar de especulaciones y versiones contradictorias que confundieron al público. La noticia llegó a los titulares de los programas de espectáculos y a las portadas digitales en cuestión de horas, pero cada medio parecía manejar una versión diferente. En el programa Ventaneando, la periodista Lynette Puente fue la primera en dar la noticia, asegurando que Anhel había sufrido un infarto. Su tono era serio, cargado de preocupación, y dejó claro que se trataba de un evento inesperado y delicado. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra voz que sembró dudas. Rosario Murrieta, también conductora del programa, mencionó que lo ocurrido podría haber sido un infarto cerebral, es decir, un derrame o un accidente cerebrovascular. La diferencia entre ambas condiciones no es menor. Mientras un infarto cardíaco compromete directamente al corazón, un accidente cerebrovascular afecta al cerebro, y sus consecuencias pueden ser aún más devastadoras. Que ambas posibilidades se manejaran en simultáneo no hizo más que aumentar la confusión y la angustia entre los seguidores de Anhel. ¿Qué le había ocurrido realmente? En redes sociales, la situación se volvió caótica. Algunos usuarios replicaban que se trataba de un infarto. Otros aseguraban que la información confirmaba un derrame cerebral. Los rumores crecían minuto a minuto, alimentados por titulares sensacionalistas que buscaban atraer clics más que aclarar la situación. Anhel. Al borde de la muerte, la viuda de José José sufre derrame o infarto fulminante a los 80 años eran solo algunos de los encabezados que circulaban sin verificación. El público que siempre había seguido de cerca la vida de Anhel, por su conexión con José José y por su propia trayectoria, reaccionaba con mensajes de apoyo y preocupación. Decenas de fanáticos escribían oraciones y buenos deseos, mientras otros exigían transparencia y pedían que la familia emitiera un comunicado oficial para calmar la incertidumbre. La confusión también fue alimentada por la falta de información oficial inmediata. Ni la familia ni los médicos se apresuraron a dar declaraciones claras, lo que abrió aún más espacio para las especulaciones. Se decía que Anhel había cancelado compromisos porque estaba de vacaciones, y otros aseguraban que la excusa fue un intento de ocultar la gravedad de su estado de salud. El portal de servicios médicos del Hospital Apolo, donde fue atendida, publicó un artículo aclarando algo fundamental: la diferencia entre un infarto cardíaco y un derrame cerebral. Aunque los síntomas pueden parecer similares, dolor intenso, mareos, pérdida de fuerza, dificultad para hablar, las causas son distintas. El infarto ocurre cuando una arteria coronaria se bloquea por placa o coágulos, mientras que el derrame sucede cuando un coágulo interrumpe el flujo de sangre al cerebro. Esta explicación fue replicada por varios medios, pero aún así, la duda persistía. La ambigüedad no hizo más que aumentar la sensación de misterio. ¿Por qué nadie se atrevía a confirmar con certeza cuál había sido el diagnóstico? ¿Había algún interés en minimizar lo sucedido para proteger la imagen pública de Anhel? ¿O acaso la confusión se debía simplemente a que en medio de la emergencia la información se manejó de manera precipitada? Mientras tanto, cada aparición televisiva o comentario de los periodistas se analizaba al detalle. Rosario Murrieta insistía en que las versiones iniciales habían sido erróneas y que todo apuntaba a un problema neurológico. Otros periodistas, en cambio, mantenían la versión del infarto cardíaco, reforzando la narrativa de que Anhel había tenido suerte de encontrarse frente a un hospital en el momento crítico. La incertidumbre afectó no solo al público, sino también a colegas y amigos del medio artístico. Algunos enviaban mensajes de apoyo sin saber con claridad qué había ocurrido. La confusión se convirtió en parte de la noticia. La lucha no era solo contra la enfermedad de Anhel, sino contra la desinformación que la rodeaba. Finalmente, lo único que parecía cierto era que Anhel había pasado por un episodio grave, que había sido atendida de inmediato y que milagrosamente había logrado estabilizarse. Todo lo demás quedaba en un terreno nebuloso de rumores, teorías y versiones cruzadas que reflejaban más la ansiedad colectiva que la realidad médica.
La vida de Anel Noreña no puede entenderse solo como la de una mujer que estuvo casada con José José, aunque esa etapa marcó profundamente su historia. Su trayecto personal es el de una mujer que vivió intensamente, que conoció los extremos de la felicidad y del dolor, y que a pesar de las adversidades logró mantenerse en pie. Nacida en México, Anel soñaba desde joven con brillar. La belleza y el carisma que poseía la llevaron rápidamente al mundo de la moda y más tarde al del espectáculo. Era una mujer magnética, dueña de una presencia que llamaba la atención en cualquier lugar. Fue precisamente esa fuerza la que llamó la atención de José José, el príncipe de la canción, con quien viviría una de las historias de amor más comentadas y al mismo tiempo más turbulentas de la farándula mexicana. Con José José, Anel vivió momentos de auténtica pasión, pero también de dolor profundo. Estuvo a su lado durante años particularmente difíciles para él: las batallas contra las adicciones, los conflictos profesionales, los altibajos emocionales. Fue testigo de las sombras detrás del ídolo, y muchas veces se convirtió en su refugio y soporte, aun cuando eso significaba sacrificar su propia estabilidad. Ese matrimonio no solo fue una unión sentimental, sino también una guerra silenciosa contra los demonios que amenazaban con consumir al cantante. La relación, cargada de amor pero también de tensiones y rupturas, terminó dejando huellas imborrables. El divorcio fue un golpe duro no solo porque implicaba la separación de una de las parejas más mediáticas del momento, sino porque representaba para Anel un fracaso personal en la lucha por salvar al hombre que amaba. Sin embargo, de esa unión nacieron dos de sus mayores tesoros, sus hijos. Ellos se convirtieron en su razón de ser, en el motor que le permitió seguir adelante cuando todo parecía derrumbarse. El camino posterior no fue sencillo. Anel tuvo que enfrentarse al reto de ser madre soltera, en un mundo que rara vez perdona a las mujeres en su situación. Entre críticas, rumores y presiones económicas, sacó adelante a sus hijos con una mezcla de disciplina y ternura. En múltiples ocasiones confesó que aunque el dolor de la separación la acompañó durante mucho tiempo, el amor maternal la hizo más fuerte que nunca. Además del quiebre matrimonial, hubo otras pérdidas significativas en su vida. La enfermedad y posterior fallecimiento de José José fue uno de los capítulos más duros, no solo por lo que él representó para ella en lo personal, sino también por el vínculo eterno que tenían a través de sus hijos. Cuando el príncipe de la canción murió en 2019, Anel se convirtió en figura central en medio de un huracán mediático. Entre disputas familiares, reclamos de herencia y homenajes públicos, ella asumió el papel de representante y defensora de la memoria de su exesposo, aunque aquello significara revivir viejas heridas. El peso de esa exposición volvió a colocarla bajo el ojo público, y no siempre en circunstancias amables. Sin embargo, a pesar de la controversia, mostró una dignidad que sorprendió incluso a quienes la habían criticado antes. Anel se mantuvo firme en su convicción de que su papel en la vida de José José había sido fundamental y que su voz merecía ser escuchada. En paralelo, su vida personal estuvo llena de altibajos económicos y emocionales. Los años de fama y lujo dieron paso a épocas de dificultades en las que tuvo que reinventarse para sobrevivir. Pero incluso en esos momentos, nunca perdió la capacidad de sonreír, ni de aferrarse a la fe que siempre la acompañó. Las pérdidas y las batallas marcaron su espíritu, pero también lo fortalecieron. Anel aprendió a ver en cada adversidad una lección, en cada caída una oportunidad de levantarse. Y aunque muchas veces fue juzgada con dureza, ella se mostró siempre como una mujer de carne y hueso, vulnerable sí, pero también resiliente. Ese recorrido vital lleno de luces y sombras es lo que explica la mezcla de cariño y respeto que aún hoy despierta en el público. Anel no fue perfecta, pero fue auténtica. No escondió sus errores, y en más de una ocasión, habló abiertamente de ellos como quien entiende que la vida no se mide por los trofeos, sino por la capacidad de resistir. Tras horas de incertidumbre y rumores que mantenían en vilo a los medios y al público la noticia que todos esperaban, finalmente se confirmó. Anel Noreña había logrado superar el episodio crítico y se encontraba en proceso de recuperación.
Lo que pudo haber sido una tragedia irreversible, terminó convirtiéndose en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de la importancia de reaccionar a tiempo. Los médicos explicaron que su rápida decisión de ingresar a urgencias había sido fundamental. De no haber estado tan cerca del hospital en el momento en que comenzó a sentirse mal, la historia podría haber tenido un desenlace muy diferente. Aquella coincidencia, ese cruce fortuito frente al hospital, justo cuando el dolor en el pecho y los mareos la sorprendieron, fue descrita como un verdadero golpe de suerte, incluso como una segunda oportunidad otorgada por la vida. En las primeras horas posteriores a la estabilización, Annelle permaneció bajo estricta vigilancia. Monitores cardíacos, análisis de sangre, estudios neurológicos y un equipo médico pendiente de cada signo vital. La prioridad era descartar complicaciones posteriores y confirmar que efectivamente había superado la fase más peligrosa. Su cuerpo, a pesar de los 80 años, respondió mejor de lo esperado, lo cual fue motivo de alivio tanto para los especialistas como para sus seres queridos. Los familiares cercanos relataron que aunque se encontraba débil, Annelle mantenía la lucidez y el humor que siempre la habían caracterizado. En medio de la preocupación general, alcanzó a bromear con una enfermera diciendo: «Parece que todavía me queda cuerda para rato». Ese espíritu combativo, esa manera de restarle dramatismo a los momentos difíciles, fue un bálsamo para quienes la rodeaban. Con el paso de los días, las actualizaciones sobre su salud fueron más alentadoras. Se informó que había pasado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación de observación y que respondía bien a los tratamientos prescritos. La recuperación, sin embargo, requeriría paciencia, reposo y disciplina. Los médicos recomendaron una dieta estricta, revisiones periódicas y la reducción al máximo de cualquier tipo de estrés. La noticia de su mejoría fue recibida con alivio por el público. En redes sociales, cientos de seguidores dejaron mensajes de apoyo y oraciones. Eres fuerte. Annelle, saldrás adelante. Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. O el pueblo te quiere, Shandra, y te acompaña. Fueron algunos de los mensajes más repetidos. Esa ola de cariño le devolvió a Annelle la certeza de que incluso después de tantos años, su figura seguía siendo importante y querida. Los periodistas que en un inicio habían contribuido a la confusión, también rectificaron sus versiones. Desde Ventaneando se aclaró que independientemente de si se trató de un problema cardíaco o neurológico, lo cierto es que la viuda de José José estaba fuera de peligro y en franca recuperación. La aclaración sirvió para calmar las aguas, aunque también dejó en evidencia lo rápido que los rumores pueden escalar cuando no existe información oficial clara. En entrevistas posteriores, algunos allegados a Annelle destacaron la importancia de este episodio como un punto de inflexión en su vida. Es un antes y un después, dijo un amigo cercano. A partir de ahora tendrá que cuidarse más que nunca, dejar de exigirse tanto y permitirse descansar. La mujer que había enfrentado tantas batallas tanto en lo personal como en lo público, ahora debía aprender a priorizar su salud por encima de cualquier otra cosa. La propia Annelle ya más tranquila, expresó palabras de agradecimiento hacia el equipo médico y hacia quienes le enviaron muestras de cariño. Me siento bendecida de estar aquí, de seguir viva y de recibir tanto amor. Esto me recuerda que no estamos solos y que la vida siempre nos da oportunidades para valorar lo que realmente importa. A pesar del susto, su temple no se quebró. Al contrario, este episodio pareció devolverle un brillo especial, una determinación renovada de seguir adelante con dignidad. En el rostro de Annelle se mezclaban las huellas de la fatiga con una serenidad que solo da la experiencia de haber mirado de cerca la fragilidad de la existencia. Lo que en un inicio fue un rumor alarmante terminó convirtiéndose en una lección: la importancia de actuar rápido, de escuchar al cuerpo y de no subestimar los signos de alarma. Para Annelle fue también una reafirmación de su resiliencia, esa misma que la había acompañado a lo largo de toda su vida y que ahora le permitía levantarse una vez más tras haber rozado el abismo. El episodio que vivió Annelle Noreña no solo fue una experiencia personal límite, también se convirtió en una poderosa lección para todos los que siguieron de cerca la noticia.
En cuestión de minutos, la vida de la viuda de José José pendió de un hilo, y gracias a la rapidez con la que actuó, pudo salvarse de un desenlace fatal. Este acontecimiento nos obliga a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud, de escuchar las señales de nuestro cuerpo, y de no dejar para mañana lo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Uno de los puntos más destacados de este caso es la confusión entre un infarto y un accidente cerebrovascular. Los médicos del Hospital Apolo explicaron que aunque ambos pueden presentar síntomas similares, dolor repentino, mareo, dificultad para hablar, debilidad en un brazo o en una pierna, se trata de dos condiciones muy diferentes. El infarto ocurre cuando una arteria del corazón se bloquea, impidiendo que la sangre fluya y oxigene el músculo cardíaco. El derrame cerebral, en cambio, ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe, ya sea por un coágulo o por la ruptura de un vaso. La diferencia no es un tecnicismo de la rapidez con que se identifique y se actúe, depende la recuperación del paciente. Y esa es una de las grandes lecciones que deja el caso de Anel. Ella sobrevivió porque decidió entrar a urgencias inmediatamente sin subestimar lo que sentía. Muchos, por miedo o por pensar que el dolor pasará, retrasan la atención médica, y cuando finalmente buscan ayuda, ya es demasiado tarde. El mensaje es claro frente a cualquier síntoma inusual. La reacción inmediata puede salvar vidas. En personas mayores de 60 años, como Anel, los riesgos aumentan considerablemente. Dolores en el pecho, palpitaciones irregulares, mareos, desmayos o dificultades para hablar no deben ser ignorados jamás. Lo que para algunos parece una molestia pasajera puede ser el inicio de una emergencia grave. Más allá de lo médico, la experiencia de Anel también nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y la fragilidad del tiempo. A los 80 años, con una trayectoria llena de luces y sombras, ella comprendió que nada está garantizado y que cada día es una oportunidad para agradecer y cuidarse. Lo más importante no es lo que acumulamos, sino la posibilidad de seguir respirando, de abrazar a los nuestros y de disfrutar un día más, habría dicho en conversaciones posteriores a su recuperación. En la sociedad actual marcada por el estrés, la prisa y la obsesión con el trabajo, a menudo relegamos el cuidado de la salud a un segundo plano. El caso de Anel es un recordatorio de que sin salud, todo lo demás pierde sentido. La fama, el dinero, los proyectos, las responsabilidades, nada de eso sirve si el cuerpo nos falla. De ahí la necesidad de chequeos regulares, de mantener hábitos saludables y de tomar en serio los factores de riesgo. También hay un componente emocional y espiritual en este mensaje. Para muchos seguidores, ver a Anel enfrentarse a la vulnerabilidad humana les recordó que nadie está exento. Las figuras públicas, que a menudo parecen lejanas y casi invencibles, también sufren, también enferman, también temen. Y en esa humanidad compartida, encontramos un espejo todos sin importar nuestra posición. Debemos aprender a cuidarnos y a valorar lo esencial. La historia de Anel se convirtió además en un llamado de atención para las mujeres mayores. Muchas veces los síntomas de un infarto en mujeres son más sutiles que en los hombres. Cansancio extremo, náuseas, malestar general. Reconocer esas señales puede marcar la diferencia. El hecho de que Anel haya reaccionado a tiempo y buscado ayuda médica es un ejemplo a seguir, especialmente en culturas donde las mujeres suelen priorizar el bienestar de los demás antes que el propio. Finalmente, esta experiencia dejó también un mensaje de gratitud. La propia Anel reconoció que había sentido la cercanía de la muerte y que ahora miraba la vida con otra perspectiva. Sobrevivir a una situación tan crítica le permitió redescubrir el valor de lo simple, un amanecer, una conversación familiar, un instante de calma. En sus palabras resonaba la sabiduría de alguien que había estado a punto de partir y que en cambio recibió otra oportunidad. El caso de Anel Noreña, más allá de la noticia inmediata, trasciende como un recordatorio universal. La vida es frágil, la salud es un tesoro, y la rapidez para actuar puede salvarnos. Hoy ella se recupera acompañada del cariño de sus hijos
y de un público que la admira y al mismo tiempo nos deja un legado de conciencia, aprender a escuchar al cuerpo, a no subestimar los síntomas y sobre todo a valorar cada día como si fuera un regalo. La historia reciente de Anel Noreña nos recuerda que la vida puede cambiar en cuestión de segundos, pero también que siempre hay motivos para agradecer cuando se nos concede una nueva oportunidad. A los 80 años, tras haber enfrentado un episodio crítico, ella nos muestra que la resiliencia no tiene edad y que nunca es tarde para cuidarnos y valorar lo que realmente importa: la salud, la familia y el amor de quienes nos rodean. El susto de su hospitalización no solo conmovió a México, también dejó una enseñanza poderosa: escuchar a nuestro cuerpo, actuar con rapidez y no minimizar los síntomas puede marcar la diferencia entre la tragedia y la esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir acompañándonos en los próximos relatos. Aquí continuaremos explorando historias humanas que inspiran, que emocionan y que nos recuerdan que todos, tarde o temprano, enfrentamos pruebas que nos hacen más fuertes. Porque como nos enseña Anel Noreña con su experiencia, cada día de vida es un regalo y nunca debemos darlo por sentado.